En este vídeo vamos a ver la densidad nuclear. Bien, en este vídeo vamos a ver la densidad de nucleones. Bien, recordemos que teníamos unas incidentes de partículas que daban sobre un blanco y posteriormente rebotaban algunas partículas e incidían sobre un detector que podía tener un cierto ángulo. Algunas no golpeaban y llegaban a este colector. Bien, pues con este sistema aquí se puede hacer una representación de resultados y lo que se obtiene es lo siguiente. Tenemos en un eje la intensidad relativa y en otro eje tenemos el ángulo de escatering. La intensidad relativa usamos una representación logarítmica en base 10 y el ángulo de scattering pues lo colocamos en grados. Primero tenemos una curva para el calcio 40, luego tenemos otra curva para el vanadio 51, tenemos también otra curva para el indio 115. Todas tienen esta forma y esta caída. Luego tenemos el antimonio en 121, el oro 197 y el bismuto 209. Todo van cayendo. Esto se ha obtenido usando electrones a 185 megaelectronvoltios como partículas incidentes. Siguiendo todos estos datos de toda esta gráfica de aquí, todos estos valores que podemos encontrar aquí, hemos sido capaces de obtener una fórmula como la densidad de nucleones, donde esto será un valor para la densidad de nucleones, un valor fijo de la densidad, sería la densidad en función del radio, cuya densidad va a tener un valor aproximado de 1,65 por 10 elevado a 44 nucleones por metro cúbico, ¿de acuerdo? Y esto también se puede escribir de la siguiente manera. De esta fórmula para la densidad hay que tener hay que hacer varias anotaciones. La R es aproximadamente, recordemos que este de aquí es el número másico, y también recordemos el valor para que vale 0,55 Fermi. Recordemos que un Fermi igual a 10 elevado a menos. Bien, entonces esta es un poco la fórmula que hemos obtenido para la densidad nuclear. Entonces esta fórmula para la densidad nuclear puede tener diferentes representaciones. Si representamos la densidad nuclear frente al radio, el alto va a ser 0,5 ρ sub 0. A un valor del radio también vamos a emitir la siguiente representación para la densidad nuclear. Y estos puntos de corte están a 4,4 veces A pequeña, ¿de acuerdo? Bien, si ya usamos la densidad nuclear para diversos núcleos, nos encontraremos con lo siguiente. Este, por ejemplo, sería el calcio 40, este sería el indio 115. Y este, por ejemplo, sería el oro 197, ¿vale? Quedan todos con una forma de este estilo, ¿de acuerdo? Bien, lo dejamos ya el tema de la densidad nuclear.